Domingo, Día del Señor. Día de alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Escucha y medita el Evangelio Dominical con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy domingo 7 de julio, escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Cuando andamos subiendo mucho en la vida y empezamos a volar muy alto, Dios en su sabiduría nos concede algo que nos mantiene humildes. Así como los globos aerostáticos, que deben tener algunas bolsas que les hagan peso para que no se eleven demasiado y se salgan de control, necesitamos de cosas que nos mantengan humildes, de modo que no subamos rápido como la espuma para luego caer estrepitosamente. ¿A ti cuáles son las cosas que te ayudan a mantenerte humilde? En la segunda lectura de este domingo, San Pablo, que se sabe el apóstol que más caminos ha recorrido, que más almas ha ganado para Cristo, el que más ha sufrido por causa del Evangelio, ahora nos comparte que se le han concedido visiones del tercer cielo, en donde tuvo revelaciones inexpresables para el lenguaje humano. Sin embargo, confiesa que tiene algo que lo mantiene con los pies bien puestos en la tierra, que le recuerda que no es un ángel, sino un hombre frágil, que por muchos méritos y virtudes que tenga, no puede bajar la guardia ni dejar de necesitar de la misericordia de Dios. No sabemos a qué se refiera. Habla de un enviado de Satanás que lo abofetea, de un aguijón clavado en su carne. Los estudiosos de la Escritura han debatido mucho sobre el significado de ese aguijón. ¿Habla de manera literal, como de que algún animal le picó y la molestia le quedó permanente? ¿O ese aguijón es una alegoría de un mal físico, emocional o espiritual que lo atormentaba? Algunos deducen que se trataba de alguna enfermedad crónica, de esas que no te matan pero cómo fastidian. Se cree que Pablo tenía algún problema en los ojos, o padecía fuertes migrañas, incluso ataques epilépticos, o algún defecto en el habla. Otros piensan que el aguijón se refería a una tentación persistente. ¿Pero de qué? ¿Una fuerte inclinación a la lujuria, o a explotar en ira, o a la soberbia? Nunca lo sabremos. Hay quien incluso piensa que ese famoso aguijón se refería a una persona, de esas que se encargan de ponerte a prueba para ver si vives la paciencia cristiana. Pablo en una de sus cartas habla de algunos personajes que le han hecho mucho daño, oponiéndose tenazmente a su predicación. ¿Para ti no hay alguna persona que la sientas justo así, como un aguijón, como una espinita en el pie? ¿Cuál sería para ti ese aguijón en tu carne? Eso que tantas veces le has pedido a Dios: ¡ay, Señor, ¿por qué no me quitas esto? Toda mi vida sería perfecta de no ser por esto. Sin embargo,
Dios te permite conservar eso que te mantiene humilde. Incluso el mismo Jesús tenía cosas que lo mantenían humilde. El Señor recibía alabanzas de la gente que reconocía en Él un verdadero profeta. El Señor recibía alabanzas de la gente que reconocía en Él a un verdadero profeta, que hablaba con autoridad. Las multitudes querían escucharlo y tocarlo. Llegaban a querer proclamarlo rey. Pero Él también tenía su aguijón. Los fariseos, que siempre estaban espiándolo, criticándolo, que dijera lo que dijera, aun con la lógica más aplastante, hiciera lo que hiciera, así fuera un evidente milagro, por algo lo tendrían que atacar. Esos fariseos eran un buen contrapeso de toda la gente que le alababa, para mantener el equilibrio en la humildad. Otras cosas que te mantienen humilde, que lo que haces y te reconocen los de afuera, no puedes hacerlo con los más cercanos. Jesús, en donde se paraba a hablar, arrastraba multitudes. Pero cuando fue a su propia tierra, a Nazaret, los prejuicios de sus propios parientes y paisanos hicieron que no aceptaran su mensaje y que la falta de fe le impidiera realizar milagros. Y sus discípulos, con los que andaba todo el día y a quienes trataba de enseñar con mayor esmero, le salían con cada cosa, como estarse peleando por ver quién era el más importante, o que aún teniéndolo a él, le temieran a una simple tormenta. Sí, que los que más quieres sean los que más te fallen, que la influencia que tienes en otros no la puedas ejercer en los de tu propia casa. Sí, esas son cosas que te mantienen humilde. ¿Y a ti qué es lo que te mantiene humilde? Recuerda que humildad significa tener bien puestos los pies sobre la tierra, de modo que cuando te vuelas, la humildad te hace aterrizar, para acordarte que eres grande, pero también pequeño, que puedes con todo, pero no al mismo tiempo, que eres bueno en algo, pero no en todo, que muchos te quieren y que por las mismas razones que unos te felicitan, otros te criticarán. Por más que le pidas a Dios, Señor, quítame este mal genio que me cargo, que ya no sienta esas tentaciones tan fuertes, aléjame esa gente que cómo me complica la existencia. Es decir, ¿estamos pidiéndole una vida perfecta, sin nada que nos incomode? La respuesta que nos da es la misma que dio a San Pablo. Mi gracia te basta. Siempre tendrás algo que te mantenga humilde, pero en tu pequeñez manifestaré mi grandeza. No dejarás de tener debilidades, pero cuando clames a mí, te haré fuerte. No dejarás de cometer errores, pero cuando acudas a mi misericordia, te perdonaré. Qué bueno que siempre haya algo que nos mantenga humildes, porque lo malo de elevarse demasiado es que la caída es más dolorosa. Que tengas un día lleno de bendiciones.